Pedro, respecto a algo que así espontáneamente sacábamos a relucir cuando hablábamos de los movimientos que se han producido en el día de hoy, y nos llevó, por supuesto, a la reflexión de que tenemos nosotros un evento de estos pendientes en el país y que, por tanto, hay cosas que deberían hacerse, ¿no? Sí. Y hay medidas que deberían tomarse mucho más allá de la educación respecto al tema de las infraestructuras y demás. Y hacíamos referencia precisamente a las escuelas, que después del 4% hubo mucha construcción. Yo diría que fue casi escuelas a granel. Más que de 40.000. Se tragó una buena parte del presupuesto, al menos es lo que decían en ese momento los que lo estaban administrando. El asunto no es ese, es el criterio. Sí, entonces, precisamente ante esa amenaza, si se están tomando esos criterios para la nueva construcción de escuelas, porque Félix, yo recuerdo que fui a cubrir en el Ciclón George una escuela ahí en tu provincia, en Los Cacaos, en Mano Matuey, que se la llevó el río porque tuvieron la genial idea de construirla en el cauce de un río, y fueron 40 muchachitos que casi se ahogan en ese tiempo. Mano Matuey arriba. Entonces, tenemos a alguien que nos puede decir. Aquí tenemos en la línea a Milton Torres. Él es el ex director de edificaciones del Ministerio de Educación, bueno, el cual fue responsable de por lo menos más de 20.000 aulas, de estar involucrado en el tema de los criterios y todo eso. Y tenemos a Milton en la línea. Milton, bienvenido. Hello. Sí, saludos, Milton. ¿Estás al aire? Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, Lara? Muy bien por aquí. Bueno, estábamos conversando ahorita, Milton, de los criterios de la gran cantidad de escuelas que se han fabricado en el país, que se han construido, que si esas escuelas tienen criterio antisísmico, porque aquí tenemos un problema telúrico que es evidente. ¿Hubo algún criterio para las edificaciones respecto al tema sísmico? Preventivo. Lo primero que debo corregirte el término, no son antisísmicas, son sismos resistentes. Sismo resistente, gracias. No es que impiden que pase el sismo, es que están capacitados para resistirlo. Muy buena aclaración. Sí. Entonces, ¿cuál era el protocolo que había para esas construcciones para colocarle ese sistema, como tú muy bien acabas de explicar? Bueno, todo eso se diseñó en el Departamento de Cálculo Estructural de Obras Públicas, todas esas escuelas, y se tomaron en cuenta todos los criterios sismoresistentes del momento. O sea que las escuelas realmente resisten un sismo, están en capacidad de resistir un sismo. ¿De qué categoría? Bueno, ¿cómo es en la escala de Richter, ¿verdad? En el caso de los terremotos, ¿hasta qué punto el protocolo que se estableció anteriormente, que no sabemos si ha cambiado porque hay una nueva administración, hasta qué punto resisten en la escala de Richter? La escala de Richter, no te puedo garantizar hasta qué capacidad están para resistir, si 7 grados, 6 grados, porque ese era el Departamento de Cálculo de Obras Públicas que lo hacía. Ahora, sí estaban diseñadas con criterios sismoresistentes. Y entiendo yo que pueden resistir un sismo que hasta, aquí nunca ha habido un sismo de 7 grados en la escala de Richter. O sea que están en capacidad de resistir los sismos que pueden suceder en esta zona, aunque siempre se ha dicho que se espera un sismo de gran magnitud. Sí. Milton, cuando nosotros hablamos de que están en capacidad de resistir, ¿cómo usted decía el término, por favor, si me lo repite? Sismo resistente. Sismo resistente. Cuando decimos esto, ¿cuál entonces es el criterio con el que se construyeron esas escuelas que garanticen que sean sismos resistentes respecto a las que se habían construido antes y que eran bastante vulnerables, por ejemplo? Bueno, en este sentido se tomó en cuenta no utilizar las columnas cortas, que son columnas que pueden colapsar fácilmente ante un sismo. Entonces, para ello, tanto se diseñó la parte estructural, o sea, el refuerzo en acero que deben llevar, así como no adosar los muros a las columnas para permitirle que las columnas trabajen libremente. O sea, las estructuras se van a mover con un sismo, porque no es que van a impedir un movimiento del sismo, pero sí van a poder resistir ese movimiento. Y como es natural, van a aparecer sus grietas si sucede un sismo, pero no va a colapsar. Milton, es lo importante y no va a haber vida en riesgo. Una pregunta. Estamos hablando de las edificaciones que en algún momento se comenzaron a construir de determinado momento histórico. Usted me dirá en qué año fue, 2012, 2013, no sé. Ahora, hacia atrás, en la línea de tiempo hacia atrás,
que me imagino que las cantidades de escuelas y edificaciones destinadas a ese uso existentes previo al cambio, digamos, de la formulación de cálculos y de planos ajustados a un mayor nivel de sismoresistencia, era un vaciado que se hacían los pueblos y todo eso. Se hizo un inventario, se evaluaron las edificaciones, se hicieron, por ejemplo, retrofit en algunas de ellas, o simplemente se hizo una línea de tiempo y a partir de ahora vamos a construir cosas sismorresistentes y en las otras, bueno, que Dios las salve. Bueno, las dos cosas. El ingeniero Reyes Madera, que es bien conocido por todos ustedes, comenzó a hacer un estudio de vulnerabilidad de las escuelas existentes. Eso, claro, presentó muchas deficiencias que deben ser corregidas. Todavía algunas se llegaron a corregir, pero la mayoría deben ser corregidas. Y realmente de la que yo les hablo es de la que se empezaron a hacer con el Programa Nacional de Edificaciones Escolares, sí, que comenzó a raíz del 2012-2013. Esas son las que realmente están diseñadas con un criterio sismorresistente. Y las otras es como usted dice, perfectamente. Realmente hay mucha vulnerabilidad en esas escuelas. Que son la mayoría, me imagino. Sí, así es. Milton, y en el caso de este protocolo que tú estableciste e inclusive explicaste las condiciones de si era un poquito más corto, un poco más largo, ¿es un protocolo estándar del Estado institucional, en este caso del MINEL, o fue algo del momento? Bueno, se ha aplicado para las escuelas, como le dije, del nuevo sistema, del Programa Nacional de Edificaciones Escolares. Son las que se han tomado en cuenta esos criterios, porque evidentemente que las anteriores no lo tenían, no se tenían esas normas nuevas de sismoresistencia, que son las que se emplearon a raíz de las escuelas del Programa Nacional de Edificaciones Escolares. ¿Cuándo fue que comenzó ese periodo? A partir del 2012, con la ascensión de Danilo Medina a la presidencia, entonces ya el 2013 realmente se comenzaron a construir. Milton, una pregunta, si fue de su competencia, porque es un tema de edificaciones, pero a raíz de la llegada, y me voy a salir un poco del tema y me disculpa, pero quiero ver si podemos, por una aclaración que usualmente está en el aire, y es que con relación al programa de construcción de esas escuelas desde el 2012 en adelante, hay algunas quejas o denuncias de que en algunos casos, incluso del propio gobierno, se asignaron escuelas, se formularon, se adjudicaron, y se pagaron las primeras ubicaciones, pero el terreno no estaba comprado. Dicen algunas denuncias. Si tiene información, si era de su competencia, ¿qué pasó en esos casos? Le paso a explicar. Mire, aunque en la primera parte yo no estuve dirigiendo el Programa Nacional de Edificaciones Escolares, yo entro a raíz en el 2016 y duro ahí hasta el 2021. O sea, yo duré 9 meses en este gobierno y los últimos 4 años del gobierno de Danilo Medina. Entonces, paso a explicar. El programa arranca con las necesidades en diferentes lugares de escuelas, debido a que se iba a implementar el programa de tanda escolar extendida. Entonces, como el programa de tanda escolar extendida requería una sola tanda, y la mayoría de las escuelas tenían tanda en la mañana y en la tarde, había que unificarlo a una sola tanda, por tanto había que duplicar la cantidad de aulas que existían en cada una de las escuelas. Entonces, ¿qué sucede? Se sortearon las escuelas necesarias. Obras Públicas hacían los diseños tipos de escuelas para diferentes cantidades de aulas, 10 aulas, 12 aulas, hasta 24 aulas. Dependiendo de la cantidad de aulas que se necesitaran, se utilizaba uno de esos diseños. Ahora bien, uno de los problemas que realmente se presentaron fue porque se sortearon todas las escuelas que se necesitaban en los años 2013, 2014, y así se fueron sorteando. Como eran sitios que no se tenían los solares, pero con la premura de que se quería avanzar el programa, se dieron a todos los contratistas que ganaron los sorteos, se le dieron avance en esos primeros sorteos. Yeah. Se le dieron los avances en el entendido que los solares se iban a conseguir de manera expedita. Wow. Pero resulta que los solares no se consiguieron con la premura que se esperaba que se consiguieran. Entonces, sí, realmente habían contratistas con avances en las manos
y no habían podido comenzar las escuelas. Pero nunca, Milton, nunca se llegó, sí, déjame aclarar esta parte. Sí, cómo nunca no, se llegó claro. a pagar una ubicación sin haber arrancado una escuela. Sí, eso no hay Esta parte está fuera de discusión. Sí, pero se ha dicho mucho que se pagaron escuelas sin mucho menos construir. se pagaron escuelas totalmente sin haberlas construido. Sí, tampoco, Eso jamás tampoco ha se ha pasado. escuchado eso. Sí, bueno. ¿Perdón? No, que no lo he escuchado, te corroboro con ustedes. Bueno, no, porque yo he oído algunos comunicadores que dicen, se pagaron escuelas sin construirse, en su totalidad, y eso no fue así. ¿Cómo se normalizó? Eso se normalizó de alguna manera, eso que usted está diciendo. O sea, pero además eso no se hizo con algún rigor tampoco en Milton, porque ¿cómo es posible que si usted, porque para usted asignarle una obra de ese tipo, hay un rigor que hay que cumplir y uno de ellos es dónde se va a construir. Entonces ahí también hubo como una especie de lapsus, ¿eh? No, la zona donde se debía construir existía. Lo que no tenía el solar específico. La titularidad. Exacto, no se tenía el solar específico, pero sí se sabía en qué lugar. De impacto. O sea, claro, porque era un sector que se le iba a beneficiar con esa escuela. Entonces, se sabía que ahí se necesitaba. Había la necesidad, había la demanda. Entonces se sortearon las escuelas que se demandaban. Milton, una pregunta con relación al tema que estábamos hablando anteriormente. Usted me dijo, y me quedé preocupado con el que se hizo un inventario, me dijo el nombre del técnico, no me recuerdo, con relación a... Es el ingeniero que ahora está en ONESBI. Ok, en ONESBI, ok. Entonces, una pregunta, no vamos a ser rigurosos con la respuesta porque no tenemos el dato, pero ¿a cuánto ascendía más o menos el dinero que tendría que buscar el Estado para actualizar o poner al día en criterios de edificaciones sismorresistentes todas esas miles de escuelas que están por ahí desperdigadas en el territorio nacional y que no tienen, digamos, esas competencias estructurales? Le hago la pregunta porque yo, a raíz del terremoto de Naciones Unidas, de Haití, el edificio del PNUD en Haití, que colapsó, se murieron 95 personas. Eso obligó a que en el mundo entero todas las oficinas de PNUD hicieran esa evaluación. Y en la de aquí, porque yo trabajaba en ese entonces, hicieron con todo el mundo adentro unos retrofit de concreto a ambos lados y se gastó el dineral en acero para poder garantizar, salvaguardar la integridad del edificio. Entonces le pregunto, ¿estamos hablando de mucho dinero? Sí, mucho dinero, son muchas escuelas y tienen diferentes tipos de debilidades. No es que todas están en malas condiciones, pero hay que hacer un levantamiento una por una para poder determinar precisamente cuánto es la cantidad de dinero. Sí. Ahora mismo yo no me aventuraría a decirle es tanto que se necesitaría porque podría estar dando un número Milton, que no se corresponde con la realidad. Gracias. Milton, ahora vamos y damos la vueltecita un poco hacia atrás porque se me quedaba una pregunta que decía que en contrario a lo que usted refería y volvemos a hablar sobre la construcción de las escuelas y sobre algunos criterios para otorgar esas contratas como lo que no tenían, aunque sabían la zona, los solares debidamente apartados, fijados, no lo tenían, ¿no? Y eso fue una falla. La contraparte entonces de esto fue algunos también ingenieros a los que sí se le adjudicó ese contrato y recordamos los casos del arquitecto de la Romana que terminó suicidando, que parece que con todo el rigor entonces no se le pagaron las ubicaciones como correspondía. De esos casos también podríamos hablar dentro de las lapsitudes, digamos, en ese proceso. Yo voy a coincidir con usted, Ivonne, y esa es parte de lo que yo siempre critiqué en las reuniones internas que teníamos, de las debilidades con las que arrancó el programa. Recuerde que le dije que yo entré al programa en el 2016, pero sí reconozco que hubo debilidades en el otorgamiento de esos avances sin tener los terrenos. Eso fue una debilidad del programa. Ahora bien, lo que siempre he dicho, no fue una debilidad como se ha querido presentar, que fue porque se quiso hacer de manera dolosa, porque todo eso fue sorteado. Esas escuelas se sortearon, o sea, nadie conocía ni siquiera quién iba a ser contratista. Entonces, no podía haber dolo cuando usted no conoce a la persona que usted le va a dar avance. Pero sí fue de las debilidades con las que comenzó el programa, que cuando yo llegué entonces traté de subsanar y logré
poder poner en funcionamiento muchas de las que todavía tenían avances que no tenían solar. Justamente Milton, ahí va. ¿Cómo lo solucionó? Ahí Dice mismo, esa es la él. misma pregunta. Él va a responder, ¿cómo lo solucionó? ¿O cuántas eran y cuántas se solucionaron? Eso va a decir, sí, dele. Sí, teníamos alrededor de 70, 80 que tenían avances cuando yo llegué que no habían comenzado. Entonces, yo logré poner en posesión en otras localidades para poder aprovechar ese avance que tenía ese contratista, porque lo tenía ocioso. Algunos lo tenían en el banco, otros lo tenían haciendo otras cosas, ese dinero. Entonces lo ubicamos en otras escuelas que había necesidad de construir también. Por eso, quizá de ahí que viene la confusión, que se diga que se pagaron escuelas completas sin haberla construido. No fue que se pagaron escuelas completas. Se construyeron en otra zona. Porque teníamos que aprovechar que ese contratista tenía el avance y no había podido comenzar donde se sorteó. Entonces, esos son de las cosas que cuando se quieren aclarar, hay que ir a la fuente, como ustedes están haciendo ahora. Bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a Milton por hacer estas aclaraciones respecto a un tema que surgió y que siempre es Siempre bueno. importante. Es importante aclarar, sobre todo el caso del... Sí. ¿Sí? Estamos a sus órdenes. Yo les he comentado a la Jara que cuando ustedes quieran también puedo ir a explicárselo personalmente, con lujo de detalle, escuela por escuela, porque tenemos toda esa información. Vamos a hacer la diligencia del lugar para que vengan por aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Milton. Hace falta una presencia así en el aire. Siempre a sus órdenes. Bueno, buenas tardes. Vamos.